Es momento de revisar la economía en Directo a América. Ya estamos en el estudio con Juan Pablo Lucumí. Te saludamos, Juan Pablo, mitad de semana ya. Es mitad de semana, un placer para mí unirme a Directo a América. Igualmente estar contigo también. Y vamos a empezar esta sección de economía en Brasil, donde se eligió al nuevo presidente del Banco Central. Un presidente que tuvo 66 votos a favor y solo 5 en contra y que lo convierte en el más votado para presidir el Banco Central de Brasil en 25 años. Hablamos de Gabriel Galípolo, alguien cercano y propuesto al presidente izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva, quien en repetidas ocasiones ha impulsado la propuesta de bajar las tasas de interés, que están entre las más altas del mundo, en torno al 10,75%, y que, recordemos, pues labor de las tasas de interés, de regular la política monetaria, pues es precisamente del Banco Central de cada país. Pero la aprobación de Galípolo se debe a que gran parte de la oposición confió en él para este cargo, con una bancada cercana al expresidente de derecha Jair Bolsonaro, y pues ahí podemos ver, digamos, la relación que tiene, en que a pesar de ser propuesto por Lula da Silva, pues la oposición empezó a hacer ese respaldo. Gabriel Galípolo, de 42 años, trabajó brevemente en 2023 como secretario ejecutivo del Ministerio de Hacienda, siendo el número 2 del titular, Fernando Haddad, y se espera que asuma el cargo el 1 de enero de 2025 con un mandato de 4 años. Juan Pablo, Galípolo fue propuesto por Luis Ignacio Lula da Silva, quien quiere que baje las tasas de interés. Pero, ¿cuál es la propuesta del nuevo presidente del Banco Central? Pues bien, él ha dicho que se iba a subir las tasas de interés si era necesario para luchar contra la inflación, que en agosto llegó a 4,2%, como vemos en el gráfico, en términos anuales, mientras el banco se traza una meta en torno al 3%. En términos globales, Brasil fue uno de los primeros países en el mundo que comenzó un periodo de recortes de tasas de interés mucho antes de grandes potencias como Estados Unidos, Canadá o el Banco de la Zona Euro, y ahora el panorama se ve más a la inversa, con esas grandes potencias entonces buscando hacer recortes de las tasas de interés, mientras la primera economía del mundo pues en su decisión más reciente optó por subirlas. Desde que llegó al poder en enero de 2023, Lula ha presionado por el descenso acelerado de las tasas para impulsar el crecimiento económico, y se mostró en repetidas ocasiones impaciente con la institución, precisamente liderada por el saliente Roberto Campos Neto, nombrando en el cargo por el exmandatario Jair Bolsonaro, y quien ha sido también acusado por Lula, cito, pues en trabajar para perjudicar al país. Al menos de esto lo acusa. Hay que ver cuáles son las decisiones que toma este nuevo presidente, pues ya estaríamos hablando de él y sus primeras decisiones en enero del año que viene. Ok, vamos a estar pendientes entonces, atentos a ti, para que nos adelantes qué está pasando ahí. Seguramente que estaremos para comentarlo. Y seguimos en América Latina con la reunión del presidente de Venezuela con el líder principal de la OPEP. Una reunión con el secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, quien visitó Caracas con la intención de trabajar, según él, en favor de la unión de los países productores de petróleo. Durante la jornada, el líder de la OPEP se reunió con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, quien tiempo después, sin dar muchos detalles, dijo que fue un encuentro muy grato, así lo comentó en redes sociales. Haitham Al-Gais, líder de la OPEP, también participó en un acto con trabajadores petroleros del país caribeño, encabezado por la vicepresidenta ejecutiva y ministra de Petróleo, Delcy Rodríguez, quien a su vez dijo que el país está dispuesto a la unión de los países productores de este insumo particular. Una reunión importante para ambos lados, pues Venezuela cuenta con las mayores reservas probadas de crudo del mundo y recientemente ha recuperado levemente su producción. También entonces, aunque no dieron muchos detalles, seguramente con el movimiento de estas decisiones, pues las afectaciones son para todo el mundo. Es imposible no fijarse en el árbol de Navidad, que esto sí está al lado de Nicolás Maduro. Que entre otras cosas la Navidad ya llegó a este país. Exactamente. Y también ha tenido repercusiones económicas. Me imagino que sí, con las ventas y el comercio. Así es. Vámonos mucho más lejos. Hablamos ahora de China, en donde se viven reacciones al nuevo anuncio de estímulo que anunció el gobierno el día de ayer. Francisco, ayer hablábamos de este plan de Beijing que busca redoblar esos esfuerzos para estimular una economía interna en la que no se han visto los mismos niveles de consumo de hace unos años, entre otras cosas por el largo periodo de confinamiento con la estricta política de cero COVID, que llevó a afectaciones en las cadenas de suministro y una desaceleración en la demanda. Hoy las bolsas chinas sufrieron las pérdidas y pues tuvieron caídas en las más grandes, las peores en 4 años, en gran parte por la decepción del anuncio
anuncio del día de ayer, y es que el plan que Beijing propuso fue mucho más modesto de lo que estimaban algunos analistas, con una medida que pretende adelantar 14.100 millones de dólares en gastos del presupuesto del gobierno para 2025, sumado a otros 14.000 millones de dólares para proyectos de construcción. Esto era un intento de dar vida al moribundo sector inmobiliario sumido en una larga crisis. Es decir, en total unos 28.000 millones de dólares, mientras algunos expertos hablaban que pues algo más propicio hubiera sido un monto de entre 210 y 280.000 millones de dólares, y pues es un cambio abismal. Justamente sobre este tema y sobre cómo China ha defendido los aranceles al brandy europeo nos habla Adrián Foncillas, quien desde Beijing nos envió el siguiente reporte. Han sufrido hoy las bolsas chinas caídas históricas. Se debe primero a que muchos recogen ganancias, pero sobre todo a la desilusión por la falta de concreción con la que explicó ayer el gobierno cómo quiere reflotar la economía. La bolsa de Shanghái ha bajado un 6,6%, es su mayor retroceso desde la pandemia. Peor le ha ido aún al índice de Shenzhen, un 8,1% se ha dejado, no bajaba tanto en casi 3 décadas. El de Hong Kong ha perdido un 1,5% que se suma al casi 10% negativo de ayer. A finales de septiembre había anunciado Beijing sus medidas monetarias para lograr el crecimiento del 5% en este ejercicio y los inversores se abalanzaron a las bolsas para celebrarlo. Esta semana tenía que revelar las políticas fiscales y la respuesta fue la opuesta. Apenas dio detalles ayer y desde entonces cunde el desánimo. Tanto es así que hoy ha anunciado Beijing otra rueda de prensa este sábado para explicar de nuevo y probablemente de forma más detallada sus medidas fiscales. La misión es acelerar el consumo interno sobre el que Beijing pretende que gire la economía, pero que sigue alicaído. En las recientes vacaciones nacionales de una semana que los chinos aprovechan para viajar, el gasto aún estuvo un 2% por debajo de los niveles anteriores a la pandemia. La jornada también ha dejado la defensa china de sus aranceles al brandy europeo aprobados ayer. Dice el Ministerio de Comercio que son medidas legítimas y que buscan contrarrestar el dumping que ha causado un daño sustancial a su industria local. Fue la respuesta a los aranceles que la semana pasada había aprobado Bruselas contra los vehículos eléctricos chinos y que, como muchos temían, han desatado una batalla comercial de consecuencias impredecibles. Bien, y revisemos ya de vuelta aquí en el estudio la cifra del día que estoy seguro va a poner contento a un compañero de esta redacción en específico. 1.600 millones de dólares es el patrimonio neto de la cantante estadounidense Taylor Swift, que la convierte en la cantante femenina más rica del mundo según la revista Forbes. Este es otro punto álgido para su carrera musical, luego de que exactamente en este mismo mes de octubre, pero del año pasado, ella se convirtió en multimillonaria gracias al excelente rendimiento y ganancias de su Eras Tour y pues el valor de su catálogo musical. Con todo esto, Taylor Swift además es la primera artista que aparece en el ranking de multimillonarios basándose principalmente en sus canciones y presentaciones y no en el marketing o otras empresas que puedan constituir, como lo ha pasado con muchos artistas. Ella netamente pues con la música, con las canciones se convierte en esta multimillonaria, pero es un dato que usted ya sabía porque hablamos de eso también en otro programa que pues lo pueden ver a través de france24.com, en el que hablamos del fenómeno de Swiftonomics, que es increíble. Es increíble y realmente llama mucho la atención que no sea a través de perfumes, moda, otro tipo de merchandising como estamos acostumbrados a ver con otros artistas. Esto es solo música. Hay que decir gran parte por sus fans, que la siguen a través de diferentes tours que ella hace a nivel mundial, incluso en repetidas ocasiones, y pues que consumen su música y todo su contenido apenas sale. Bien, felicitaciones para Taylor Swift entonces. Y para Andrés Mesa, que debe estar bien contento. Así es, le diremos que vea esta noticia. Gracias, Juan Pablo. Seguimos después. Después con mucho más, así es. Directamente.